Sin duda, después de lo que acabo de contarles, tendrán ustedes una idea suficiente de lo que quería hacerles comprender con este relato. O sea, que ese rasgo específico del psiquismo general del hombre, del que ustedes los americanos se han hecho un ideal y que llaman la fibra comercial, también existe, y mucho más potente, con tantas fibras que ustedes no poseen, entre los pueblos que viven en otros continentes. Sin embargo, para presentarles un cuadro más completo de mis actividades en aquella época, les hablaré también de una astuta combinación comercial que realicé precisamente antes de mi partida de Asjabad. Debo decirles que poco después de haber abierto el taller, anuncié también que compraría objetos viejos de toda clase. Lo hacía por dos razones. Primero, muchas veces se necesitaban piezas nuevas para las reparaciones. Ahora bien, yo había agotado muy rápidamente las reservas de las tiendas, como también la de los ropavejeros de los mercados, donde conseguía objetos deteriorados cuyas piezas eran aún utilizables y que recuperaba. En segundo lugar, tenía la esperanza, como frecuentemente sucedió, de descubrir entre los artículos que me llevaban o que compraba a domicilio algo raro y precioso. En suma, también me había convertido en un cambalachero. Uno de los últimos días antes de mi partida, encontré en el bazar a un georgiano que había conocido en la región de Tiflis, donde tenía a su cargo el restaurante de una de las estaciones del ferrocarril transcauquiano y que ahora era proveedor titular del ejército. Me propuso la compra de unas viejas camas de hierro que le sobraban. Esa misma noche fui a su casa. Bajamos al sótano para ver las camas, pero reinaba allí un olor tan terrible que era imposible aguantarlo. Las examiné apresuradamente y salí a la carrera, y sólo cuando estuvimos en la calle hablamos del precio. Supe entonces que el olor provenía de 20 toneles de arenques que había comprado en Astracán para la mesa de los oficiales. A la entrega de los 2 primeros toneles, el encargado, al abrirlos, encontró que los arenques estaban descompuestos y los rechazó. El georgiano, temiendo perder su reputación, no se atrevió a ofrecerlos en otra parte. Los llevó a su casa, los depositó provisionalmente en el sótano y los olvidó. Sólo ahora, después de 3 meses, cuando los arenques impregnaban toda la casa con su olor, había resuelto desprenderse de ellos lo más pronto posible. Lo que más le fastidiaba no era sólo haber perdido el dinero con los arenques, sino lo que tendría también que pagar para que los llevase el basurero, si no quería que la comisión sanitaria olfateara el asunto y le impusiera una multa. Mientras me hablaba, mi pensamiento, como siempre en tales casos, trabajaba activamente y me preguntaba si no sería posible encontrar una combinación cualquiera para sacar provecho de este asunto. Me puse a calcular. Tiene 20 toneles de arenques dañados y todo eso debe ser tirado, pero los toneles vacíos no valen menos de 1 rublo cada uno. Ojalá pudiera yo hallar la manera de que los vaciaran por nada. De lo contrario, el transporte me va a costar casi tanto como el precio de los toneles. ¿Qué hacer? De repente, se me ocurrió que los arenques, sobre todo arenques podridos, podrían muy bien servir de abono, y pensé, ya encontraré un jardinero que se alegre de conseguir por nada este excelente abono y que en compensación vacíe los toneles, los lave y me los lleve al taller. Luego de haberlos ahumado, podré venderlos sin demora, pues es tan grande la demanda de toneles que en menos de media hora me habré ganado unos 20 rublos. Y todos sacaremos nuestro provecho, hasta el georgiano, que perdió con la mercancía, pero que al menos no tendría que pagar el transporte. Luego de reflexionar de esta suerte, dije al georgiano: si me rebaja todavía un poco el precio de las camas, me las arreglaré para que el transporte de los toneles no le cueste nada. Aceptó, y le prometí que al día siguiente lo libraría de esa fuente de infección. Una vez pagadas las camas,
Las cargué en mi carreta, como también un tonel de arenques que deseaba mostrar a un jardinero o a un tonelero. Llegados al taller, descargamos y depositamos todo en el cobertizo. Era la hora en que el viejo judío, padre de mis aprendices, tenía la costumbre de venir a charlar, o también a veces de ayudar a sus hijos. Me había sentado en el patiecillo y fumaba un cigarrillo, cuando de repente se me ocurrió la idea de darles arenques a mis cerdos, y sin explicarle nada, le pedí al viejo que me ayudase a abrir el tonel. Al destaparlo, mi viejo judío se inclinó para husmear el olor. Se le iluminó inmediatamente el rostro y exclamó: «¡Caramba! Estos sí que son arenques. Jamás los he visto iguales desde que estoy en este maldito país». Yo estaba perplejo. Como había vivido la mayor parte del tiempo en Oriente, donde no se comen los arenques, nunca podía saber si por casualidad los comía, si eran buenos o malos. Para mí todos olían igualmente mal. Por lo tanto, no podía hacer otra cosa que fiarme de la opinión del viejo judío, tanto más cuanto que antes de ser carnicero había atendido otrora en su país, en Rostov, una tienda donde vendía pescado. Sin embargo, no me dejé convencer enseguida y le pregunté si no se equivocaba en cuanto a la calidad de los arenques. Herido en lo más hondo, contestó: «¿Equivocarme yo? Jamás de los jamases. Son arenques maravillosos, de los verdaderos. No recuerdo qué nombre les dio». Como tenía aún mis dudas, le dije que había comprado por casualidad toda una existencia y que en mi país era buen presagio si desde el desembalaje la mercadería hallaba comprador. Era señal de que la venta sería buena. Teníamos, pues, que vender sin esperar más, aunque solo fuera algunos arenques, y le pregunté si no podía encargarse de este menester enseguida. Yo quería comprobar de esta manera si lo que había dicho el viejo era cierto y obrar en consecuencia. Cerca de mi taller vivían muchos judíos, tenderos en su mayoría. Ya era de noche y estaban cerrando las tiendas. Precisamente enfrente de mi casa vivía un tal Friedman, relojero. Fue el primero a quien llamaron. Compró inmediatamente una docena de arenques, pagando sin regatear 15 kopecks por par. El siguiente fue el dueño de la farmacia de la esquina, quien compró sin titubear 50 arenques. Por el tono regocijado de esa gente, comprendí que mi buen viejo tenía razón. Al día siguiente, al despuntar el día, alquilé carretas y transporté todos los toneles a casa, con excepción de los dos que ya habían sido abiertos, cuyo contenido estaba realmente dañado y de donde provenía aquel terrible olor. Estos los hice arrojar en la basura. Resultó que los 18 toneles restantes contenían arenques, no solo buenos, sino de excepcional calidad. Evidentemente, tanto el encargado del comedor como el comerciante georgiano nativo de Tiflis, donde no gustan los arenques, tenían sobre ese particular los mismos conocimientos que yo. Por su olor peculiar, habían creído que los arenques estaban estropeados, y el georgiano había dado todo eso por perdido. Pues bien, en el lapso de 3 días, con la ayuda del viejo judío, a quien pagaba medio kopek por arenque, de lo que se mostraba muy satisfecho, los arenques se vendieron al por mayor y al menudeo. Como entretanto había liquidado mis demás asuntos, invité al georgiano a la gran cena de despedida que di la víspera de mi salida. En la mesa le conté cómo se había desarrollado el negocio y, sacando el dinero, le ofrecí compartir mi ganancia. Pero el georgiano, ateniéndose a un principio comercial muy practicado, tanto en Transcaucasia como en Transcaspiana, rechazó mi proposición, declarando que al cederme la mercancía estaba convencido de que no valía nada y que si las cosas sucedieron de otra manera, era sencillamente un golpe de fortuna para mí y de infortunio para él, y que consideraba deshonesto aprovecharse de mi bondad. Aún más, al día siguiente, cuando me puse en camino para Mer, encontré en el vagón, junto con mi equipaje,
una bota de vino enviada por ese georgiano. Pasaron varios años, plenos de aventuras, de riesgos e imprevisiones, en cuyo transcurso trabajé sin descanso para reunir todas las condiciones necesarias para la realización de la meta fundamental de mi vida. Aunque las numerosas peripecias de este periodo presentan gran interés, tanto psicológico como práctico, las pasaré por alto para no apartarme de la cuestión que me plantearon ustedes esta noche, tanto más cuanto que tengo la intención de escribir una obra entera sobre estos años de investigaciones. Solo diré que a través de todos estos sucesos adquirí mucha experiencia y gran seguridad. Por eso, cuando orienté todas mis facultades hacia la tarea de ganar dinero con el fin de tener siempre un capital a mi disposición, aun cuando por sí misma esta aspiración fundamental de los hombres jamás me haya interesado, me entregué a esta tarea de tal forma que los resultados hubieran podido suscitar la envidia de los mejores peritos de ustedes en dólar business. Me lancé en toda clase de empresas, algunas muy importantes. Suscribí contratos con particulares o con el Estado para el suministro de material y la construcción de vías férreas o de carreteras. Abrí varias tiendas, tuve restaurantes, salas de cine, organicé explotaciones agrícolas, aseguré el paso a Rusia de ganado proveniente de diversos países, especialmente de Kasgaria. Me ocupé de pesquerías y de pozos de petróleo, a veces llevando adelante varios de estos asuntos a la vez. Pero el oficio que entre todos prefería era el comercio de tapices y antigüedades, que al mismo tiempo que era muy lucrativo, me dejaba en libertad para elegir mi residencia y mis horas de trabajo. Finalmente, después de 4 o 5 años de trabajo intenso, liquidé todos estos negocios y cuando llegué a Moscú, hacia finales de 1915, con el fin de pasar a la realización práctica de lo que consideraba como una tarea sagrada, había acumulado la suma de 1,5 millones de rublos, sin contar 2 colecciones de inestimable valor, una de alfombras raras y otra de porcelanas y cloisons chinos. Ese capital, al parecer, iba a librarme de la preocupación material de mi empresa y asegurarme la independencia suficiente para poner en práctica las ideas que habían tomado forma en mi consciente y que debían servir de base a mi instituto. Se trataba de crear en torno mío condiciones tales que recordarían continuamente al hombre el sentido y la meta de su existencia, por medio de un roce inevitable entre su conciencia y la manifestación automática de su naturaleza. Estábamos más o menos a 1 año de la Guerra Mundial, en Moscú, y algo más tarde en San Petersburgo, y di una serie de conferencias que atrajeron a numerosos intelectuales y hombres de ciencia, y el círculo de los que se interesaban por mis ideas no tardó en agrandarse. De acuerdo con mi plan general, coloqué entonces los primeros jalones con vistas a la creación de mi instituto. Continuando con la preparación de cuanto era necesario para dar vida a mi proyecto, compré una propiedad, pedí a diversos países europeos lo que no podía conseguir allí y compré el material y los instrumentos indispensables. Hasta contemplaba la posibilidad de imprimir nuestro propio periódico. En el momento en que este trabajo de organización estaba en plena marcha, estalló la guerra y me vi obligado a suspenderlo, con la esperanza de reemprender todo tan pronto como la situación política se aclarase. La mitad de mi capital ya había sido absorbida por esa organización preliminar. La guerra ganaba terreno y como se esfumaba cada vez más la esperanza de una paz próxima, me vi obligado a salir provisionalmente de Moscú e ir al Cáucaso para esperar el fin de las hostilidades. A pesar de los acontecimientos políticos que acaparaban todos los ánimos, el interés por mi trabajo aumentaba en algunas esferas de la sociedad. En Essentuki, donde me había establecido,
comenzaron a llegar de las ciudades vecinas y hasta de Petrogrado y Moscú gente realmente interesada en conocer mis ideas. Me vi, pues, forzado a organizar las cosas allí, sin esperar mi regreso a Moscú. Pronto las cosas tomaron tal cariz que no solo trabajar, sino vivir, se convertía en un problema. Nunca podía tener uno la seguridad de estar vivo al día siguiente. La región de Mineralnia Vodi, donde vivíamos, era entonces el centro de la guerra civil y estábamos literalmente cogidos entre dos fuegos. Las ciudades pasaban de una mano a otra. Hoy los bolcheviques, mañana los cosacos y pasado mañana el Ejército Blanco o cualquier otro partido nuevo. A veces, al despertarse por la mañana, se ignoraba bajo qué autoridad habría que hallarse uno durante el día y qué política se debería observar al salir a la calle. Ese fue uno de los periodos de mayor tensión nerviosa que haya conocido. No solo tenía que ingeniármelas para conseguir los alimentos de primera necesidad, que casi habían desaparecido, sino que debía preocuparme también por la existencia de un centenar de personas cuya responsabilidad había tomado. La situación de unos 20 alumnos míos en edad militar me inquietaba entonces particularmente. Jóvenes y viejos eran movilizados todos los días, ya por los bolcheviques, ya por el Ejército Blanco. En constante tensión, no podía durar más tiempo y había que buscar una salida a toda costa. Una noche en que el tiroteo era más nutrido que de costumbre y que de los cuartos vecinos me llegaba el eco de las conversaciones ansiosas de mis compañeros, me puse a reflexionar muy seriamente. Mientras examinaba los medios para escapar de este callejón sin salida, por asociación recordé una sentencia del sabio Mullah Nasreddin, que desde hacía tiempo había llegado a ser para mí algo así como una idea fija, en la que se aconsejaba esforzarse siempre, cualesquiese fueran las circunstancias de la vida, por conciliar lo útil para los demás con lo agradable para sí mismo. Ahora bien, desde hacía varios años me interesaba en un problema de orden arqueológico y para elucidar algunos detalles necesitaba localizar en la forma más exacta posible la ubicación y la disposición de esos monumentos antiguos conocidos con el nombre de dólmenes, que hoy se encuentran en casi todos los continentes en algunos lugares bien definidos. Sabía que los había en diferentes puntos del Cáucaso y hasta conocía la posición aproximada de algunos, señalados por la ciencia oficial. Y a pesar de carecer del tiempo suficiente para explotar sistemáticamente esos lugares, no dejaba pasar ninguna oportunidad de visitarlos durante mis frecuentes viajes a esas montañas, cuando la prosecución de mi meta principal me dejaba un momento de descanso. Había adquirido, a consecuencia de investigaciones personales, la convicción de que en las regiones situadas entre las orillas orientales del Mar Negro y las cordilleras del Cáucaso, especialmente en las zonas cercanas de ciertos pasos que aún no había cruzado, se erguían, solos o en pequeños grupos, unos dólmenes de un tipo particular que presentaban para mí el mayor interés. Así pues, encontrándome aislado del resto del mundo y detenido en mi actividad por la situación creada, resolví utilizar el tiempo de que disponía organizando en esa región del Cáucaso una expedición que tendría por objeto la búsqueda y el estudio de los dólmenes, lo que por otra parte tendría la ventaja de resguardarnos a mí y a los que había tomado a mi cargo. Desde el día siguiente empeñé todas mis fuerzas y recursos para tratar, con la ayuda de algunas personas que me eran más o menos fieles y que tenían relaciones con los detentadores de poder del momento, de obtener la autorización oficial para organizar una expedición científica a las montañas del Cáucaso. Con la autorización ya en las manos, me procuré por medio de toda clase de combinaciones lo que era necesario para un viaje de ese género.
Elegí entre los alumnos que habían venido para estar junto a mí a los que corrían más peligro quedándose en el distrito de Mineral Niabodi. Aseguré el sustento de los demás y nos dividimos en dos grupos que debían encontrarse en un lugar convenido. El primer grupo, compuesto de 12 personas, salía de Piatigorsk y el segundo, en el que me hallaba con más de 20 personas, partió de Esentuki. Oficialmente estos dos grupos eran considerados como completamente independientes, sin tener entre sí nada en común. Sin conocer realmente las condiciones que reinaban entonces en el país, es casi imposible, a menos de estar dotado de una imaginación muy fértil, representarse lo que significaba organizar, en semejante época, una expedición científica y, lo que es más, oficial. Me proponía, al salir de Sentuki, pasar por las regiones habitadas hasta el monte Induk, situado no lejos de Tuapse, y empezar mi búsqueda en dirección del sureste, a lo largo de una línea distante de 40 a 100 kilómetros de la orilla del Mar Negro. Logré, en un momento en que a nadie se le hubiera ocurrido viajar en tren, aun solo y sin equipaje, debido a los incesantes movimientos de tropas, obtener de las autoridades bolcheviques, a costa de enormes dificultades, 2 vagones. Luego de amontonar con muchos esfuerzos en esos vagones a 21 personas, más 2 caballos, 2 mulas y 3 carretas, sin contar todo el material comprado para la expedición, nuestras tiendas, armas y provisiones, partimos. Viajamos por tren hasta Maikop, pero allí encontramos la vía férrea destruida desde la víspera por una nueva banda de rebeldes que se llamaban los Verdes, y nuestra expedición tuvo que seguir en carruaje, no ya en dirección a Tuapse, sino oblicuando hacia el paso del río Bielaya. Para llegar, a través de las zonas habitadas, hasta el lugar donde empezaban las regiones salvajes, no menos de 5 veces, tuvimos que cruzar unas posiciones ocupadas ora por los bolcheviques, ora por el ejército blanco. Al recordar todas esas dificultades, ahora que no son sino un recuerdo lejano, no puedo dejar de experimentar un sentimiento de verdadera satisfacción por haber sido capaz de superarlas tan fácilmente. Era como si, en todo ese periodo, se hubieran realizado milagros en nuestro favor. La violenta epidemia de fanatismo y de odio que en torno a nosotros se había apoderado de todos, ni siquiera nos tocó. Como si yo y mis compañeros hubiéramos gozado de una protección sobrenatural. Nuestra actitud hacia cada uno de los clanes era imparcial, como si no perteneciéramos a ese mundo. La de ellos hacia nosotros era siempre la misma. Nos consideraban completamente neutrales, lo que además era verdad. Rodeado de bestias feroces, prontas a despedazarse entre sí por el menor botín, yo andaba en medio del caos, franca y tranquilamente, sin ocultar nada, sin recurrir a ningún subterfugio, y aunque el pillaje por requisa llegaba entonces a su paroxismo, no me quitaron nada, ni siquiera los 2 barriles de alcohol que excitaban la codicia de todos, debido a la escasez general. Al referirles esto hoy, un sentimiento de justicia, ligado a mi comprensión del psiquismo de los hombres sometidos a tales sucesos, me obliga a dedicar aquí un pensamiento benévolo para aquellos bolcheviques y voluntarios del ejército blanco, desaparecidos en su mayoría sin duda, cuyas buenas disposiciones hacia mis actividades favorecieron de manera inconsciente y puramente instintiva, claro está, el éxito de mi peligrosa empresa. En efecto, si pude escapar de este infierno en el sentido literal de la palabra, no lo debo únicamente a esa habilidad para descubrir y utilizar las más mínimas variaciones en las debilidades habituales de los hombres bajo el poder de una psicosis de ese género, ya que en las condiciones en que se desenvolvían tales sucesos llenos de inesperadas desviaciones, me hubieran sido imposible, aunque ejerciendo activa vigilancia día y noche,
prever todo y tomar las medidas necesarias. En mi opinión, si logré salir indemne, se debe a que en la presencia general de esos hombres, aun cuando presas de un estado psíquico en que desaparece toda huella de sentido común, el instinto que permite a todo ser humano distinguir objetivamente el bien del mal no estaba del todo ausente, de manera que presentían en mis actividades el germen viviente de ese impulso sagrado que es el único capaz de dar a la humanidad la verdadera felicidad. Y por ende secundaban lo mejor que podían el proceso de realización de lo que habría yo emprendido desde mucho tiempo antes de esta guerra. Lo cierto es que en todos nuestros contactos, tanto con los bolcheviques como con el ejército blanco, no encontramos situación alguna de la cual no lograras hallar la salida. Añadiré, además, que si la vida de los hombres transcurriese algún día en forma normal y si algunos especialistas emprendieran entonces investigaciones sobre los sucesos de este género, los diversos documentos que me fueron entregados por los dos partidos adversos para proteger mis intereses y mis bienes constituirían para ellos un testimonio sumamente instructivo acerca de los hechos extraordinarios que pueden acontecer durante la psicosis de las masas. Por ejemplo, entre aquellos numerosos documentos hay uno en el que puede leerse lo siguiente. El portador de este documento, ciudadano Gurdjieff, está autorizado a llevar por todas partes un revólver calibre X, número tal, en fe de lo cual firmamos y estampamos nuestro sello, el presidente de los diputados, soldados y trabajadores. Tal, 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 tal. Y al dorso mismo del papel, el llamado Gurdjieff está autorizado para llevar un revólver con el número indicado al respaldo, en fe de lo cual firmamos y estampamos nuestro sello, por el general Denikin, general Heyman, jefe de secretaría, general Davidovich Nachinsky, hecho en Maikop el día tal, tal, tal. Después de considerables esfuerzos para vencer gran cantidad de obstáculos imprevistos, atravesamos poblados cosacos en ruinas y llegamos por fin a Kamishki, última localidad antes de la zona inhabitada del Cáucaso. Más allá de ese punto ya no había caminos transitables. Después de comprar apresuradamente todas las provisiones que aún era posible encontrar, abandonamos las carretas a su suerte y cargamos parte del equipaje en los caballos y mulas y echándonos el resto al hombro, proseguimos nuestro viaje. Franqueada la primera montaña, respiramos al fin libremente. Sin embargo, era allí donde nos esperaban las verdaderas dificultades. En lo que respecta a la expedición en sí, desde Kamishki hasta Sochi, por el paso del río Bielaya, en el corazón de la cordillera del Cáucaso, expedición que duró 2 meses y en la que acontecieron las más extraordinarias aventuras, no diré nada, porque si mis informaciones son exactas, nuestra evasión del centro del infierno a través de los pasos casi infranqueables de estas montañas salvajes, como también la búsqueda de dólmenes y de todas las riquezas visibles u ocultas de esa región, ya fueron descritas por algunos miembros de esta singular expedición científica en textos que sin duda serán pronto publicados. Había, en efecto, en el grupo que se constituyó a mi alrededor, técnicos y especialistas en diversas ramas de la ciencia perfectamente calificados para llevar a cabo nuestra empresa y que me ayudaron de manera muy eficaz para resolver el problema de los dólmenes. Lo que resalta de las impresiones recibidas durante ese viaje es que las regiones situadas entre Kamishki y Sochi, sobre todo desde el paso hasta el mar, merecerían realmente el nombre enfático de paraíso terrenal, a menudo atribuido a otras partes del Cáucaso por los miembros de la pretendida inteligencia. Aun cuando esas regiones se prestan admirablemente para la agricultura y la explotación termal y están apenas alejadas de los centros de población ya existentes, quedaron inhabitadas, no se sabe por qué, a pesar de la creciente necesidad de espacio y de recursos.
Años atrás se hallaban pobladas por los cherkeses, que emigraron en masa a Turquía hace 40 o 50 años. Desde entonces, dichas tierras quedaron sin cultivar y ningún pie humano las ha hollado. Allí se encuentran antiguos campos antes maravillosamente cultivados y magníficos vergeles que, aun sin cultivo e invadidos por la maleza, dan todavía tantos frutos que podrían alimentar a miles de personas. Algunas semanas después, extenuados de cansancio y habiendo agotado nuestras provisiones, llegamos a la ciudad de Sochi, a orillas del Mar Negro. A todo lo largo de lo que fue para nosotros un verdadero calvario, algunos de los miembros de nuestra expedición, lejos de mostrarse capaces de hacer frente a la situación, se habían comportado de una manera que en nada correspondía a la grandeza de nuestra meta. Así que resolví, pues, separarme de ellos y seguir mi camino con los demás hasta Tiflis, donde aún reinaba un orden relativo bajo la autoridad de los demócratas mencheviques de nacionalidad georgiana. Habían transcurrido 4 años desde el comienzo de la organización del instituto en Moscú. Con el tiempo, el dinero se había agotado progresivamente, tanto más cuanto que hacia el fin los fondos servían no sólo para la obra en sí, sino también para nuevas obligaciones que no se habían previsto en los cálculos originales. El caso es que los sucesos en Rusia y todas las convulsiones debidas a la guerra mundial y la guerra civil habían hecho salir a la gente de sus carriles. Todo estaba tan mezclado y trastornado que los ricos y privilegiados de ayer eran los hambrientos de hoy. Esta era la situación de la mayoría de los que todo lo habían dejado para seguir mis ideas y que por su sinceridad y comportamiento habían llegado a ser mis allegados. Tenía ahora que ayudar a unas 200 personas. Casi todos mis parientes se hallaban en una situación aún peor, y tenía no sólo que ayudarlos pecuniariamente, sino albergarlos con su familia, puesto que la mayoría vivía en Transcaucasia, en localidades que habían sido destruidas hasta los cimientos, ya por la guerra civil, ya por los turcos. Para que ustedes puedan representarse el horror de este orden de cosas, les describiré una de las numerosas escenas que viví. Residía en Esentuki, donde aún había una relativa tranquilidad en aquel momento. Tenía entonces que mantener 2 casas, donde mis parientes y los adeptos de mis ideas vivían en común, una en Esentuki, con 85 personas, y otra en Pitiagorsk, con unas 60 personas. El costo de la vida aumentaba de día en día. Era cada vez más difícil subvenir a las necesidades de esas comunidades y me costaba mucho mantenerme a flote. Una mañana lluviosa, sentado frente a mi ventana, reflexionaba en cómo salir del paso cuando vi detenerse frente a mi puerta a 2 extraños carruajes de donde surgieron lentamente sombras informes. En medio de mi sorpresa, no comprendí enseguida de qué se trataba, pero poco a poco distinguí personas o más bien esqueletos animados en los que únicamente los ardientes ojos parecían vivir. Estaban vestidos con harapos, descalzos, cubiertos de heridas y de llagas. Había en total 28 personas, de las cuales 11 eran niños de 1 a 9 años. Esas personas resultaron ser miembros de mi familia, entre las cuales estaba mi hermana con 6 niñitos. Vivían en Alexandropol, donde 2 meses antes había comenzado la ofensiva turca. Como en ese tiempo ya no funcionaba ni el correo ni el telégrafo, se hallaban completamente aislados y solo se habían enterado de la llegada de los turcos cuando éstos se hallaban a la puerta de la ciudad. Esa noticia provocó un pánico indescriptible. Ya se figurarán ustedes lo que deben experimentar unos hombres con los nervios ya deshechos cuando saben con certeza que las hordas enemigas, muy superiores en fuerzas y en armas, se mostrarán despiadadas y matarán sin discriminación alguna no solo a los hombres, sino también a las mujeres, a los ancianos y a los niños, lo que allá está en el orden de las cosas.
En medio de este pánico, mis allegados, avisados como tantos otros a último momento, huyeron sin tomarse el tiempo de llevar algo consigo. Enloquecidos, se lanzaron por desdicha en una mala dirección. Solo al cabo de algún tiempo, cuando el cansancio los obligó a detenerse, advirtieron su error y se encaminaron hacia Tiflis. Tuvieron que caminar durante 20 largos días a través de las montañas por caminos a menudo intransitables, arrastrándose a veces, sufriendo hambre y frío, hasta llegar finalmente a Tiflis, apenas con vida. Allí se enteraron de que yo vivía en Esentuki. Como las comunicaciones entre las dos ciudades no estaban aún interrumpidas, con ayuda de algunos amigos se las arreglaron para alquilar esas dos carretas y arrastrarse a lo largo de la carretera militar georgiana para venir a parar a mi casa, en un estado de indigencia que los hacía irreconocibles. Imagínense mi situación cuando vi este cuadro. A pesar de las dificultades del momento, sentía que era el único que podía y debía albergarlos, vestirlos, cuidarlos y, en suma, ponerlos de pie otra vez. Lo que tuve que gastar en ellos se añadió a los gastos de la expedición y a las sumas que había puesto de lado para subvenir a las necesidades inmediatas de los que permanecieron en el distrito de Mineralnia Bodi. Por eso, cuando llegué a Tiflis, con mi numeroso séquito, mis reservas se habían agotado, y con esto quiero decir no solo el dinero en efectivo, sino todos los objetos de valor que mi mujer y yo habíamos logrado traer con nosotros en nuestros continuos desplazamientos. En cuanto a los demás objetos preciosos que tantos años me había costado reunir, solo unos cuantos pudieron ser vendidos, desde el comienzo de esos sucesos caóticos, por algunas de mis alumnos que vinieron con sus familias desde las dos capitales para reunirse conmigo en Esentuki. Pero todo el resto, incluyendo las dos colecciones únicas de las que he hablado, se quedó en Moscú y en Petrogrado, y ni siquiera sabía qué le había ocurrido. Ya al segundo día de mi llegada a Tiflis no me quedaba un solo céntimo en el bolsillo y tuve que pedir a la mujer de uno de mis compañeros que me prestase o sencillamente me diese su última sortija, cuyo diamante pesaba algo más de 1 quilate. Lo vendí inmediatamente para que esa noche todo el mundo pudiera comer. Las cosas empeoraron aún más por la enfermedad que había contraído en las montañas del Cáucaso, donde uno está sometido a enormes cambios de temperatura entre la noche y el día. Mi estado se había agravado por el hecho de no poder quedarme en cama, con una fiebre que llegaba a los 40 grados, y tenía que recorrer la ciudad para encontrar como fuese un medio para salir del paso. Me informé acerca de las posibilidades comerciales del lugar y al darme cuenta de que, a pesar de la depresión general de los negocios en Transcaucasia, el comercio de alfombras orientales antiguas y modernas seguía floreciente, al punto resolví emprender algo en este sentido.